¿Ya? Quedamos en saber la diferencia que hay entre las máquinas síncronas de rotor cilíndrico con la diferencia que hay en el rotor de las máquinas de polos salientes. Entonces, lo que en las máquinas de polo saliente tenemos lo que es la pieza de polares, tenemos las zapatas polares y el anillo deslizante. Mientras que en lo que es el rotor cilíndrico, en el rotor cilíndrico no encontramos lo que son las piezas polares, ni tampoco encontramos lo que son las zapatas polares. O sea, esas son las únicas dos diferencias que existen entre los polos del rotor saliente y el rotor cilíndrico, en las máquinas de rotor cilíndrico, en lo que es el rotor, que ahí encontramos lo que son los anillos deslizantes. Las dos diferencias que hay es las piezas polares y las zapatas polares. Otras de las partes que se habló, que se dijo de lo que eran las partes que conforman una máquina síncrona, en la parte funcional, que era el circuito magnético y las armaduras Que esas armaduras es el órgano de la máquina en la cual se inducen las fuerzas electromotrices. ¿Qué entienden ustedes por fuerzas electromotrices? ¿Qué son las fuerzas electromotrices en la armadura de una máquina síncrona? ¿Sí? Porque estas armaduras de las máquinas síncronas es el órgano, ¿sí? El órgano de esa máquina. Y esa induce a una fuerza electromotriz o electromotrices. ¿Qué ustedes entienden por la fuerza electromotrices? ¿O qué es la fuerza electromotrices? Esas fuerzas electromotrices, ¿qué son esas fuerzas electromotrices? Acuérdense ustedes cuando hablamos de lo que es la fuerza cuando ustedes en un campo magnético, ¿qué tipo de fuerza actúa? ¿No es la fuerza electromotriz? Entonces, en la armadura de esa máquina induce lo que es la fuerza electromotriz. O en un campo magnético, cuando hay un campo magnético, ¿no actúa la fuerza electromotriz? Profesora, es el paso o el ingreso de la energía proveniente de alguna fuente. Sí, y esa es la fuerza electromotriz.
Acuérdense la que nosotros a veces le llamamos, que le decimos la FEN. Esa es la fuerza electromotriz. Y esa fuerza es la que induce en esa armadura de esa máquina. Ahora, clasificación de los rotores. Los rotores se van a clasificar en rotor de polo saliente, que estos cuentan con unas estructuras de soporte en la cual se alojan los polos. La forma de dicha estructura, estas van a depender de diferentes factores. Lo más importante es el número de polos. Sí, el más importante es el número de polos. Estos tipos de rotores es aplicado, y esos tipos de rotores van a ser aplicados en lo que es una turbina hidráulica. ¿Qué entienden ustedes por turbinas hidráulicas? Aquellos que necesitan agua para su funcionamiento. Te doy un ejemplo. En lo que son esas centrales eléctricas, utilizan esos tipos de turbinas. ¿Qué función cumplen esas turbinas hidráulicas? Aprovechar la energía que pasa de ese fluido que se usa para generar energía de rotación, pues, profesor. Una turbina hidráulica es como una turbomáquina, y esa es la función que hace un motor. ¿Sí? Profesora, eso es como que absorbe la energía para... No absorbe la energía. Ella Profesora, pero de los rotores que estuvimos viendo, tengo entendido que solo uno de ellos se puede usar para este tipo de turbinas hidráulicas, que es el que tiene los polos salientes, me parece. Por eso estamos hablando de lo que son los motores de polos salientes, los rotores de polos salientes. Y entre esos motores de polos salientes, los tipos de rotores que van a aplicarse son las turbinas hidráulicas. Y las turbinas hidráulicas son como unas turbomáquinas, ¿sí? Que son motores hidráulicos, y estos aprovechan de esa energía, de ese flujo, ¿sí? Por eso yo les digo que esas se las utiliza más en lo que son las centrales eléctricas. Y esas turbinas hidráulicas aprovechan lo que es el movimiento de rotación, o producen lo que es el movimiento de rotación. Y esa solamente se la utiliza en lo que son los rotores de polos salientes. Por eso se dice, como se hablaba, el más importante es el número de polos. El señor que tiene el micrófono abierto, haga el favor. Son usadas en bajas velocidades. En ellos
Las bobinas de excitación se encuentran en los alrededores de los núcleos polares. Y las bobinas estas van a estar conectadas en series con los polos adyacentes, teniendo polaridad opuestas. Si se dan cuenta, el siguiente gráfico le representa un rotor de polos salientes. ¿Sí? En ese rotor de polos salientes tiene bajas velocidades de giro, que es el número de polos, sería más los 4 polos, que sería eso el número de polos, y se usan con turbinas hidráulicas. Entonces, perdón un momento. Entonces, en los rotores de polo saliente son los que se utilizan para baja velocidad de giro, que son de 4 polos, y se usan con turbinas hidráulicas. ¿Sí? Donde dice el rotor de los polos salientes. Si se dan cuenta, tenemos el rotor. La gráfica que nos da, tenemos una gráfica del rotor donde tenemos sus polos, los polos, el polo norte y el polo sur. Perdón, tenemos los polos nortes y los polos sur. Si ustedes se dan cuenta, esta es la armadura de lo que es un rotor. Y los números de polos. Entonces, para un motor o un rotor de polos salientes, se utilizan lo que son las turbinas hidráulicas. Ahora, lo que son los rotores de polos lisos, estos tipos de rotores, las bobinas se colocan en forma radial y esta permite una mayor distribución de fuerza manemotriz. En cada polo, consiguiendo una mejor onda senoidal en la fuerza electromotriz. Generada la bobina de excitación, son conductores de cobre de sección rectangular y estas van a ser colocadas a presión en la ranura del rotor, las cuales cuentan con mica o micarta con fibras de vidrio, ¿sí? Son como aislantes, tanto la mica como la micarta de fibras de hilo, estas son aislantes que son colocadas en las ranuras del rotor. Y estos tipos de rotores van a ser utilizados para altas velocidades. Entonces, el rotor de polos lisos son utilizados para elevadas velocidades de giros de 2 a 4 polos. Se usan con turbinas de gas y de vapor. Miren la diferencia
que hay entre los rotores de polos salientes con los rotores de polos lisos. Observen que el rotor de polos lisos, dice que estos trabajan con bajas velocidades de giros y es de más de 4 polos o el número de polos. Y estas las utilizan para lo que son las turbinas hidráulicas. En cambio, los motores de polos lisos son aplicados para elevadas velocidades de giro y son de 2 a 4 polos. Y estas se usan con turbinas de gas y de vapor. Miren la diferencia, que las unas son turbinas hidráulicas y las otras son turbinas de gas y de vapor. Las unas son de bajas velocidades y las otras son elevadas velocidades de giros y los números de polo van de 2 a 4 polos. Mientras que las otras son de más de 4 polos, las de polos salientes. Observen la diferencia que hay entre el rotor de polo liso y el rotor de polo saliente. Luego el funcionamiento. El nombre del motor síncrono recibe un nombre debido a que gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator, ¿sí? Entonces, el nombre de motor síncrono se debe a que ese motor va a girar a la misma velocidad que gira el campo magnético del estator. Es decir, están sincronizados. En esencia, se considera que este motor es alternado trifásico que funciona a la inversa. Los imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua. Y las bobinas de la armadura van a estar divididas en 3 partes y estas se van a alimentar con corriente alterna trifásica. Si ustedes se dan cuenta, en el funcionamiento de esa máquina, ustedes ven los polos, que el polo norte y el polo sur están sincronizadas en un ángulo de 120 grados porque va a girar en 120 grados, tanto el giro de la velocidad como el campo magnético del estator. Entonces, todo está sincronizado. Al mismo tiempo, gira la velocidad y en ese mismo tiempo va a girar ese campo magnético que se produce en el estator a 120 grados. Sí, entonces, ninguno de los dos puede decir que va a funcionar o va a girar en diferentes ángulos y el otro en otro diferente ángulo. Entonces ahí ya no estamos hablando de una forma sincronizada. Va a llevar el mismo giro, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, a la misma dirección que lleve el campo, a esa misma dirección va a ser el giro de la velocidad. Ya que el motor síncrono crece completamente de par de arranque, un motor síncrono necesita de un sistema auxiliar para lograr arrancarlo. Existen 2 formas entre las cuales encontramos.
encontramos los motores auxiliares, ya sean estos de inducción, de corriente directa, entre otros. Estos se van a acoplar a la flecha del motor síncrono. ¿Se acuerdan que estaba en lo que era el rotor? Encontrábamos una de las partes que decía la flecha. Entonces, esa flecha de ese motor síncrono, esa se va a encargar de iniciar el giro hasta obtener la velocidad síncrona. Y así se va a energizar la armadura y se excita el campo, dejando sincronizado el motor al sistema. Y una vez en que se sincroniza, una vez de sincronía, se desacopla el motor de arranque y se acopla a la carga. Entonces, que una vez que el motor ya esté acoplado, sincronizado en el sistema, entonces ya este motor va a desacoplar al motor de arranque y se va a acoplar a lo que es la carga. Estos son los que son los motores, la función que hace un motor auxiliar de inducción de corriente continua. Tenemos ahora lo que son los devanados auxiliares de inducción. Estos van a agregar al rotor un devanado. Cuando hablamos lo que son los motores de jaula de ardilla. Estos van iniciando un giro como un motor de inducción. Entonces, como los de jaula de ardilla, estos no tienen o no están considerados como un motor síncrono. Esto hay que considerar dependiendo del tipo del rotor, ¿sí? Entonces, los motores de jaulas de ardilla no son considerados como motores síncronos. Si es cilíndrico, hay que dejar libre el espacio de las ranuras en donde se acomoda el embobinado de excitación. Si es de polos salientes. Si es de polo saliente, esa barra se va a alojar únicamente en las zapatas polares. ¿Sí? Acuérdense que vimos de las partes de lo que era del rotor saliente, de los polos del rotor salientes en las máquinas síncronas. Una de sus partes encontrábamos lo que eran las zapatas polares. Y ahí es donde se alojan lo que son las barras de los polos salientes. No hay objeto el agregar barras en el espacio de aire interpolar, ¿sí? En esos espacios donde no hay objeto para ninguna agregación de ninguna barra, en ese espacio el aire interpolar, o sea, interpolar, lo que les quiere decir que ahí no se van a alojar, ni en esas barras no va a ser alojado o no va a ser conectado ninguna barra. O sea que esa barra va a quedar una barra, como decir, libre, al aire. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, tienen las partes de lo que conforma lo que es un motor o una máquina síncrona de rotor cilíndrico y una máquina síncrona de polos salientes. Pueden comparar las diferencias
entre una máquina de rotor cilíndrico con las máquinas de polos salientes. Encontrarán las diferencias en cada una de ellas, porque sí existe diferencia. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los motores de polos, entre los motores de polos salientes con los motores de polo cilíndrico? En el rotor, ¿cuál es la diferencia que existe? Aquí estamos hablando sobre el rotor, ¿sí? Porque el rotor es la parte móvil. Acuérdense que se les dijo que el estator es la parte inmóvil. Lo que se está hablando aquí es del rotor. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre la máquina síncrona de rotor cilíndrico con la máquina síncrona de polos salientes? ¿Qué diferencia existe entre ellas? ¿Qué diferencia existe entre estas dos máquinas? Tienen el rotor de polos salientes. Acuérdense que se dijo que el motor de polos salientes es para bajas velocidades de giro y más de 4 polos. O sea que su número de polos va a ser más de 4 polos. Y que estas son utilizadas en turbinas hidráulicas, en los rotores de polos salientes. Ahora, en los rotores de polos lisos, dice que estos son elevadas velocidades y estos van a ser sus polos de 2 a 4 polos. O sea que estos no pueden pasar más de 2 o 4 polos. Mientras que los rotores de polos salientes es de baja velocidad y más de 4 polos. O sea que se pueden utilizar más de 4 polos. En cambio, los motores de polos lisos tienen un límite, que estos van solamente de 2 a 4 polos y son de altas velocidades o elevadas velocidades. Y estas se las utilizas en turbinas de gas y de vapor. Ahí van viendo que hay cuántas diferencias entre el rotor de polo saliente con el rotor de polo liso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores? No, profesora. Bueno, si no hay pregunta, voy a tomar la asistencia, por favor. A ver, el señor Arcel Patrick. Presente, profesora. Arismendi. Mira, él entró a la primera hora y a la segunda no.
Carranza. Presente, profesora. ¿Verdad que está entrando a la segunda? Ya. Cedeño. Presente, profesora. Chávez. Presente, profesora. Corozo. Presente. Lozada. Presente. ¿Verdad que entras a la segunda, Lozada? Ya, profe. Pico. Valencia. Presente, profesora. Entras a la segunda. Quinche. Presente. Bueno, señores, hasta ahí vamos a quedar. Que tengan unas buenas noches. Gracias. Sí, ahorita.